Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma, un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Un podcast producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Bueno, nuevamente un saludo para todas y todos nuestros oyentes. Yo soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, soy líder de la Comisión de Incidencia Política y Liderazgo de ACOFAEN, vicepresidente de ACOFAEN y actualmente la decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. Para mí es un placer tener la oportunidad de hacer este nuevo episodio Voces que Lideran, Enfermería que Transforma, porque hoy vamos a hablar con nuestra invitada de un tema poderoso, que es el liderazgo en enfermería y su incursión en el mundo político. ¿Por qué es importante la política? ¿Qué aporta la enfermería al debate público? ¿Cómo podemos impulsar una mayor participación política de profesionales de la salud? Pues bien, para dilucidar todas estas preguntas, hemos invitado a nuestra colega Sandra Jiménez, enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en oncología de la misma universidad, actualmente miembro del Consejo Técnico Nacional de Enfermería por la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, tesorera de ANEC, representante ante la Asamblea Regional de Cundinamarca por la Organización Colegial de Enfermería y actualmente, pues, para el contexto de nuestro tema, está incursionando en el mundo político como candidata a la Cámara de Representantes. Bienvenida, querida Sandra, ¿cómo estás? Profesora Claudia Marcela, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida por este espacio que es supremamente importante, ya que para algunas personas que se dicen ser apolíticas, es decir, que no creen o que no ejecutan unas acciones o unas actividades que nos ayudan a mejorar una participación frente a unos determinantes sociales. Y en este caso, pues desafortunadamente a veces a nosotros las enfermeras pareciera que este tema no nos tocara o no fuera con nosotras, pero pues aquí estamos para hablar del tema y todo eso que nos toca empezar a cambiar en ese macro y en ese micromundo desde la formación, desde el ser, para poder proyectarnos mejor, profe. Bueno, pues de verdad, bienvenida, Sandra. Hoy, queremos, como tú dices, incursionar en el tema, pero antes quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todas y a todos nuestros invitados, que nos parece muy importante porque este podcast se trata del liderazgo de enfermería. Bueno, primero, ¿quién es Sandra Jiménez? Ya hemos hablado de tus títulos, pero ¿quién es Sandra Jiménez y cómo empezó su camino al ejercicio del liderazgo en la enfermería? Cuéntanos cómo fue tu historia para que tú te dieras cuenta, oiga, yo como que tengo la posibilidad de hablar, de inspirar, ¿cierto? De liderar. Bueno, profe, Sandra Jiménez es una querida enfermera, en este caso una mujer de 45 años, con tres hijos, esposo, unos padres a los cuales también cuida todo el tiempo porque ya son de edad avanzada, una persona que me considero que en algún momento de mi vida, porque a ti en la universidad te enseñan la importancia del cuidado, y además cómo proyectarlo quizás, pero a veces las circunstancias de la vida te hacen entender que cuando sales a ese mundo laboral, te das cuenta que la enfermería no es como te la pintan, ¿no? Como ese querer, no vamos a diagnosticar, vamos a hacer, vamos a proyectarnos en el cuidado del paciente. Y cuando tú sales a ese mundo laboral y te chocas con que de pronto todas las cosas que te enseñan que es el deber ser de la enfermera no se realizan, los procedimientos no se ejecutan como son, y en esa dificultad que tenemos en el cuidado, a mí me tocó vivir una experiencia de mal cuidado con una de mis hijas, y eso es lo que realmente me impactó, es decir, yo siempre he trabajado y cuando trabajaba
En esa edad yo tendría quizás 25 años, mi hija tenía 5 años, y allí fue cuando me impactó porque estaba yo en ese mundo 60 pacientes. Y en esos pacientes, y en esos 60 pacientes yo imaginaba que hacía todo lo que mejor podía porque así nos lo enseñaba el sistema. Luego pasé a trabajar de lo público a lo privado y cuando me cuesta adaptarme a lo privado, porque en lo privado me exigía una cantidad de cosas que era el deber ser de enfermería, es decir, estar mucho más atenta al paciente, los procedimientos los hacíamos nosotras, la administración de medicamentos era imperdonable, era imparitable, definitivamente lo hacía la enfermera con un liderazgo allí impreso sobre el cuidado. Y en ese trasegar de pasar de ese espacio público a lo privado, mi hija cursa por una enfermedad, una infección de vías urinarias, que me fue de lo peor. Pero lo que más me preocupó de todo esto es que si yo no hubiese estado bajo el cuidado de mi hija en ese momento de la administración de ese medicamento, pues muy seguramente, pues algo fatal hubiera pasado a mi hija. ¿Sí? Si hubiera estado bajo el cuidado, no sé, del papá, de mi mamá, que era su segunda cuidadora, pues si yo no hubiera estado allí atenta a esa administración de ese medicamento, pues algo letal hubiera pasado en ella. Y eso fue lo que me llevó a mí a empezarme a cuestionar en muchas cosas y decir, pero ¿cómo así este sistema de salud? ¿Pero dónde está la enfermera? Claro, cuando pasas tú por ese evento, pues tú ya no eres enfermera, tú eres mamá de la persona a la cual están cuidando un grupo de personas y entonces en ese mal genio, en esa frustración, pues tú qué quieres, llegar y pegarle y mirar a ver qué haces de pronto hasta con la enfermera, la auxiliar, en fin, una cantidad de cosas que pasan por la cabeza cuando intentan sin intención lesionar la vida de alguien que amas. Y ahí fue que empezó como un choque cultural, un choque académico, un choque de estructura del sistema donde me llevó a mí empezarme a preguntar cómo poder mejorar ese sistema. Y ahí empecé a cuestionarme porque a pesar que yo estaba en una institución donde teníamos y cumplíamos todos los estándares de calidad, las normas de habilitación, pues ese no era el diario vivir de muchas personas. Y a partir de ahí fue que empecé yo a cuestionarme y entonces empecé a preguntar y ya finalmente en un mal episodio también donde me encontraba, pues la ética no es negociable para las enfermeras cuando se trata de la salud de sus pacientes. Y querer uno atender, pues uno debería hacerla con todas las normas éticas de calidad, de seguridad, de bienestar para los usuarios y para el mismo sistema de salud. Y ahí fue donde empezó todo, profe. Realmente fue un choque durísimo porque hasta que no le pasa a uno, pues uno no siente empatía con los demás. Pero tú Y ahí, empezaste a buscar de pronto las organizaciones, porque tú empezaste a sí, participar. ¿Cómo ahí. llegaste tú a ANEC? ¿Cómo llegaste tú a la organización colegial? Bueno, profe, pues llegué porque en esa búsqueda de que una sola golondrina no llama agua, ¿no? Entonces, como que todas desde que estemos en nuestro círculo de bienestar, en ese círculo de bienestar, mientras yo esté y no me toque a mí, pues muy seguramente, pues a nadie le va a generar impacto querer hacer algo por nosotras. Y salirme de ese círculo de bienestar, pues me hizo llevarme a a una reunión que había incluso, yo estaba buscando en internet Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia para poder empezar a participar en procesos de liderazgo y poder aportar desde mi experiencia, desde la labor a las organizaciones. Y me encontré que en esa época estábamos con la campaña Nursing Now, entonces estaba invitando a diferentes enfermeros y enfermeras a participar de una conferencia que había en la Organización Colegial de Enfermería. Allí estaban todas las representantes en el momento, estaba Gilma Rico, que era la presidenta de ANEC, estaba Cecilia Vargas como OCE y estaba la profe Claudia Marcela como invitada allí en ese espacio por ACOFAN. Y es allí donde empecé yo a poder articular ese trabajo y esa experiencia. Y para mí, yo quiero contarles que definitivamente lo más importante para la enfermería son sus organizaciones.
Y en las organizaciones tanto gremiales, académicas, sindicales que existen en enfermería, pues tenemos que confluir que hay diferencias de pensamiento, pero hay que llegar a acuerdos para poder lograr hacer algo por nosotras. Y en ese trabajo, en medio de la diferencia, hemos construido y estoy muy agradecida porque llegué, creo que era el momento preciso, en el escenario preciso, con las personas que correspondía para poder adelantar muchas proyecciones en enfermería. Clara, no pude estar en todo el proceso, pero por lo menos desde mi experiencia poder aportarle a las agremiaciones para mí ha sido pues supremamente importante, porque uno piensa que desde aquí uno no es importante, todas somos importantes para las agremiaciones en diferentes momentos de la vida. Ujú. Bueno, tú que estás hablando precisamente de esa participación y de la importancia de las agremiaciones, ¿por qué crees que no, a pesar del trabajo realizado, por qué no hemos logrado transformar esas realidades que desde hace muchos años están diagnosticadas frente a nuestra profesión? Profe Claudia, porque yo ahorita en este ejercicio que estoy haciendo político de ir a buscar y esperar a los estudiantes de enfermería para poder lograr contarles el proyecto político y sentir que están en una burbuja, porque obviamente todavía no les ha tocado las realidades del gremio, del trabajo. Yo siento que de pronto sería un poco de empatía por parte a veces de los dos, es mi percepción, ¿no? Desde los docentes, Ujú. porque como salimos de ese mundo laboral, ¿cierto? Y entramos a la parte académica, la academia los absorbe tanto que desconocen muchas cosas de lo que pasa en el mundo laboral. Y eso hay que transmitírselo a los estudiantes. Hay que transmitirles que necesitamos ser fortalecidos porque a veces nos confunden y a veces los docentes pueden salir huyendo porque les hablan la palabra gremial y creen que todo lo gremial es sindicato, ¿sí? Y una cosa son los derechos laborales que si bien se quisieran agremiar, pues deberíamos hacerlo, pero otra cosa es poder lograr en conjunto esa fuerza política que necesitamos para poder renovar desde hace muchos años que no hemos tenido una visibilidad diferente después de la ley 266, que fue nuestro máximo estandarte en la parte del legislativo. Y la ley 911, claro está, que se desprende de ello y todo eso que se articula con el Consejo Técnico Nacional de Enfermería y todo lo que se desprende de la normatividad. Pero cuando a nosotros nos explican esa importancia política, cómo poder nosotros impactar en esa salud pública desde las agremiaciones, que no solamente es el médico y las agremiaciones médicas a las cuales se les debe pedir ese concepto para poder participar en salud pública, ese concepto para poder liderar y ejecutar normatividades relacionadas con el sistema de salud, es muy importante y yo siento que ahí estamos de pronto un poco fraccionados y es allí donde tiene que influir la academia en esa participación política para poder lograr que nuestros estudiantes sean más empoderados. Bueno, pero más allá de la academia, digamos en la enfermería en general, y hablando de las organizaciones, ¿para qué han servido las organizaciones y cómo han contribuido al fortalecimiento de la enfermería en Colombia? Tú que haces parte de tres organizaciones, haces parte de la ANEC, del Consejo Técnico Nacional en este momento como representante de la ANEC y del Colegio de Enfermería, para un poco ilustrar a los que nos escuchan, porque a veces nos centramos y creo que es un error, particularmente lo creo, que solo hablamos de enfermería para enfermería y sabemos que este podcast ha empezado a ser escuchado por otras personas diferentes a la enfermería para ilustrar un poquito qué son esas organizaciones y cuáles han sido sus beneficios, o sea, por qué vale la pena gremiarse. Bueno, empezamos por una de las más antiguas y es la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Y la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia tiene tres ejes principales: la parte gremial, la parte investigativa y la de captar gente que le interese esto, pues necesitamos empoderarnos un poquito más para poder fortalecer estas tres líneas de trabajo que han sido fundamentales. Han sido la base y el sostén para poder mantener viva la profesión dentro del país. Después de esto confluye otra gremiación que me parece supremamente importante y es el Consejo
de allí se desprende el Consejo Técnico Nacional de Enfermería que está comprendido por ACOFAEN y la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. ACOFAEN es la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y allí también sería importantísimo que ojalá todas las facultades que existieran en Colombia pudieran estar y pertenecer a este grupo porque es la proyección de la enfermería para Colombia. Y allí se toman decisiones tan importantes que si las personas que lideran las diferentes programas de enfermería en Colombia supieran eh, lo importante de estar ahí en ese gremio para poder proyectar esa enfermería y las necesidades del país, pues hubiesen más, ¿no? No tenemos a todas las facultades allí en esta agremiación y es supremamente importante para la proyección de enfermería en el país. Luego, pues está la Asociación Nacional que ya les conté y luego, por último, nace pues el Tribunal Ético de Enfermería que es el ente rector en cuanto a la ética y la disciplinariedad y verificar y controlar que nosotras como enfermeras ejecutemos ese quehacer de manera adecuada, correcta, evitando la no maleficencia en los pacientes, revisando que nuestro ejercicio profesional corresponda a ese juramento de mantener y ayudar a las personas en cualquier parte de la comunidad. Y por último, que los últimos más recientes es la Organización Colegial de Enfermería, quienes son hoy los que registran los profesionales de enfermería y para nosotros es fundamental. Mire, hay gente que a veces pelea que por qué tenemos que pagar una tarjeta profesional si el Estado debe, claro. Pero el Estado en todo el derecho debe proteger a las personas y debe haber un ente de control regulador que verifique que si yo me gradué, me haya graduado y cumpla con los requisitos para poder ejercer en el territorio nacional. Y es que enfermería está al mismo nivel que las demás profesiones de la salud, incluso igual, estamos al mismo nivel que medicina. Y esto porque tenemos un juicio crítico y clínico frente a la atención en salud de nuestros pacientes. Y nosotros debemos ser garantes de quien estudia enfermería y practica la enfermería en el país requisitos normativos de ley para poder prestar ese servicio y garantizarle a la comunidad que la enfermera o el enfermero que te está atendiendo cumple todos los requisitos para que sea atendido de manera adecuada, segura, con calidad y que tiene ese criterio para poder defenderme ante un momento de atención insegura en salud. Bueno, tú actualmente has decidido incursionar precisamente en ese mundo político de nuestro país como representante a la Cámara, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cuáles son tus propuestas específicas para aportar a la enfermería si tú eres elegida como representante a la Cámara? Bueno, profe, llevamos casi que más de 8 años logrando intentar que el convenio de ratificación de la OIT, el 149, pueda pasar. Hemos intentado en varias oportunidades presentarlo, pero no ha pasado el primer debate político de la Cámara. Hay un espacio. Cuéntale a, a nuestra audiencia qué es eso. Bueno, el convenio de ratificación de la OIT 149 es un convenio que expidió la Organización Internacional del Trabajo para poder mediar esas condiciones dignas laborales para el personal de enfermería, entendiendo que enfermería son las enfermeras y allí están de la mano los auxiliares de enfermería para poder dignificar esa labor. Esto no se ha podido lograr y es supremamente importante y es nuestro punto de partida para poder empezar a trabajar sobre esas condiciones de las cuales todas nos quejamos, ya creo que estamos más que sobrediagnosticadas. Sí, sabemos que tenemos unas competencias, que tenemos un liderazgo, que tenemos más que compromisos, es unas competencias que se pueden llevar a cabo con la vida de las personas. Es decir, yo me preparo para poder cuidar a las personas frente a unas competencias que debo ejercer y frente a eso, pues tengo unas responsabilidades no solamente éticas, sino civiles que se desprenden, pues penales que se desprenden en lo civil y en lo penal. Y partiendo de allí, pues esa seguridad que debe tener los usuarios del sistema. Por eso nosotros necesitamos que ese convenio pueda salir adelante para que las personas puedan entender, no solamente, es que en el imaginario colectivo la gente piensa que lo único que se puede equivocar dentro del sistema de salud es el médico.
¿sí? El médico como ese centro dentro de todo el sistema de salud, pero resulta que realmente ya el médico no hace parte de ese centro dentro del sistema de salud, sino que habemos muchas más profesiones en esa trazabilidad y en esa responsabilidad con el cuidado de los pacientes y ellas, allí está la enfermería. Entonces es supremamente importante, esa sería nuestra primera puerta de entrada para poder lograr esa ratificación del convenio 149, que lo que busca es lograr condiciones dignas, laborales y seguridad laboral también de condiciones de salud dental del entorno laboral para los enfermeros auxiliares de enfermería. Ujú. ¿Y algo más? ¿Alguna Ah, otra? no, profe, de proyectos muchos. Mire, profe, tenemos algo que se ha venido trabajando con la mesa, toda la mesa técnica en general del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, donde han participado todas las agremiaciones de enfermería desde hace más de 10 años, han estado ahí súper juiciosos, vamos como 9 años trabajando en pro del Plan Nacional Estratégico de Enfermería, que de hecho, si mi memoria no me falla, su merced estuvo allí liderándolo arduamente, que tiene tres ejes principales y sobre Ujú. esos tres ejes principales se han venido trabajando, pero no hacemos más sino escribir y hay que proyectarlo, hay que llevarlo a la realidad y para eso necesitamos voluntades políticas. Allí converge el convenio de la OIT 149. Allí también está el escalafonamiento salarial que todos han venido hablando en los últimos meses y en el último periodo que venimos del legislativo para ver si se logra tener un código único o una ley única del trabajador de la salud con un régimen especial. Y ese régimen especial sí o sí tiene que contemplar tres áreas. Uno, la ARL, que es lo que nos hace que nos vean como un personal de alto riesgo, misional de alto riesgo, porque no es lo mismo yo tener 22 años, haber salido recién egresada de la universidad, a esta edad que yo tengo, que no soy viejita, pero tengo 45 años, donde ya tengo manguito rotador y túnel del carpo. Y si tú vas a mirar, pues obviamente mis condiciones ya no son las más apropiadas para poder atender un paro cardiorrespiratorio. Es decir, si yo quiero ir a hacer unas compresiones, ya no tengo la fuerza para lograr, ¿sí? Tener ese impacto en que esa compresión sea por debajo de los 3 centímetros o 4 centímetros, o si son con los deditos, si es los 2 pulgares, si es un recién nacido. O sea, es decir, el desgaste que tenemos en la parte laboral como enfermeras o auxiliares de enfermería es muy alto. Entonces ahí tiene que ver el riesgo laboral que tenemos, que además está muy por debajo de lo que realmente nos exponemos todo el tiempo. El régimen pensional, entonces esto va de la mano también con ese riesgo que tenemos y pues el escalafonamiento salarial, porque si yo volteo a ver hacia atrás en mi jornada laboral o en mi tiempo de la transición laboral que he tenido, pues a esta hora, a este momento estoy ganando lo mismo que ganaba hace 22 años, haciendo esa conversión económica. Y no puede ser que yo ganara mejor hace 22 años a lo que estoy ganando ahorita. Y la responsabilidad que tenemos en todos los servicios es grandísima. Entonces, eso hay que proyectarlo. También se viene trabajando todo lo que tiene que ver con las prácticas avanzadas en enfermería. Ya eso está ahí listo, que hay que lograr proyectarlo, hacerle una muy buena defensa. Y qué mejor que una enfermera para poder defender lo nuestro, porque pues claramente a veces nadie sabe qué hace la enfermera, incluso a veces ni el médico sabe ni comprende realmente qué hace la enfermera. Y por último, es muy importante poder empezar a participar yo lo tengo allí ya plasmado en un comité científico para poder hacer esa incidencia en todo lo que es la costo efectividad de los servicios, sobre todo relacionado con insumos y tecnologías que competen a enfermería. Entonces, poder tener un órgano participativo dentro del INVIMA, no solamente con medicamentos, sino con insumos que nosotros también como enfermeras utilizamos para poder mejorar esa costo efectividad dentro del sistema y que es supremamente importante hacer allí esos aportes con la visión que tenemos como profesionales de enfermería. Bueno, hablando otra vez como de acción política, y aunque hemos tenido algunos colegas que han incursionado en ese mundo, ¿por qué crees realmente que han sido pocos? Porque realmente somos, o bueno, han sido pocos los que han tomado la decisión como tú de participar en el campo político. ¿Por qué crees que no logramos esa intención?
¿Y cómo llegaste tú a decir, venga, Sandra puede ser representante a la Cámara? Bueno, pero por qué no logramos la intención? Porque desafortunadamente el gremio, en su mayoría, somos mujeres. Y en ese liderazgo que tenemos todas las mujeres, queremos todas ser primero. Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero. Y no hemos logrado confluir en que en grupo nos va mejor. Y eso se llama, y en el libro de la profe Dilma Suárez es la cacería de brujas, donde todas queremos estar viéndonos todo el tiempo reflejadas, pero no podemos lograr compaginar. Pero además no solamente nosotras, es decir, no es un problema de gremios, sino es un problema de pronto más de esa mentalidad que nos ha generado esa cultura de supervivencia, quizás, es más eso, porque cuando yo vuelto a mirar, yo tengo dos hijas mujeres y un hijo hombre, y entonces mis hijas todo el tiempo me dicen, pero ¿por qué con él eres más? No. Lo que pasa es que yo siento que nosotras en esa formación cultural como mujeres nos han enseñado a que si somos más independientes, somos más echadas para adelante, pues tenemos muchísimas más oportunidades de ser exitosas. Entonces se nos olvida arrastrar a las demás que vienen con nosotros al lado, ¿sí? Ujú. Entonces yo arranco sola y en esta carrera me voy sola y llegué de primeras y entonces cuando tú vas a ver, pues has dejado a todas atrás. O yo, entonces en esa visión se nos olvidan las que están detrás. La idea es poder motivar a todas las mujeres, porque todas somos capaces, todas somos soñadoras, todas somos unas guerreras del día a día, poder lograr confluir en que unidas somos más fuertes. Y esto sonará a discurso, pues, emocional y demás, pero definitivamente cuando yo vi no hace mucho en un espacio que pudimos tener la oportunidad de participar, en total 4 enfermeras conmigo, pues yo no puedo ver a mi colega como rival porque uno está en una región apartada totalmente diferente, ¿cierto? Ujú. Dos, qué bueno que pudiéramos llegar 4 enfermeras al Senado, pues obviamente en este caso cada una a la Cámara de Representantes, porque así es mucho más fácil poder llegar a sacar proyectos de ley que beneficien no solamente a la enfermería, sino al talento humano en salud. Y lo otro que también es muy importante, las enfermeras tenemos una visión general en esa trazabilidad de oportunidades de la atención de las demás profesiones. Es decir, nosotros tenemos claro que yo sin el fisioterapeuta pues no puedo hacer muchas cosas. Es decir, yo sé lo básico y puedo movilizar a mi paciente y puedo saber en qué tiempos puedo dar bipedestación. Bueno, en fin, eso yo lo sé. ¿Sí? Porque depende de mí también ese cuidado del paciente y yo lo puedo orientar, lo puedo dirigir y puedo hacer cosas con el terapeuta. Y así con el fonoaudiólogo, así con la bacterióloga, o sea, es decir, quien es ese interlocutor entre todo el equipo de salud y el paciente es la enfermera. Entonces, la importancia que llegue a enfermería es poderle dar esa relevancia a todas las demás profesiones técnicas, tecnológicas y profesionales de la salud, porque tenemos claro que para nosotros todos son importantes dentro del acto de cuidado. Y Bueno, la otra entonces, pregunta, su merced me ha hecho otra sí, pregunta, ¿cierto? dale, 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 dale. Y la otra pregunta, por qué incursionar en esto? Porque desafortunadamente alguien tiene que motivar a las demás, ¿sí? Necesitamos poder generar ese impacto en enfermería, porque estar aquí no es fácil, profe. Es decir, hacer ese trabajo y ese ejercicio político es someterse uno a muchas cosas. Uno, perder su privacidad. Trata de necesidades de gremio, necesidades de las personas que necesitamos un vocero para que pueda liderar por nosotros y poder confluir esa diversidad de ideas. Entonces, es muy complicado, profe. O sea, Ujú, hasta la gente te puede maltratar en la ujú, calle. ujú. Entonces, pues esto realmente yo siento que tampoco es para todas las enfermeras, o sea, necesitas tú un empoderamiento, poder tener esa charla con la gente, poder llegarle a la gente, poder tener un discurso disruptivo también allí para poder confluir con ellos, pero no es fácil, profe. Estar en esta posición, yo a veces digo, bueno, ya untada el dedo, untada la mano, ya no puedo echar para atrás, ya toca mirar hacia adelante. Ok, bueno, sí, me imagino que debe ser todo un reto. Pero bueno, digamos que para motivar y para inspirar a las personas que nos están oyendo, ¿cuáles con tu experiencia ya, cuáles serían las rutas, cuáles serían
puntos a tener en cuenta para poder empezar a ejercer y fortalecer ese liderazgo político desde enfermería? Bueno, ya el solo hecho de tener en un mismo periodo electoral 4 enfermeras y todas de diferentes regiones es poder empezar a lograr transmitir esas experiencias vividas, eso aprendido, para que la gente que viene detrás no le toque igual de duro que a uno, ¿sí? Porque una cosa, desafortunadamente en este mundo político, llegar aquí es haberte vendido bien ¿con quién? Pues con el partido político que te da el aval. Que ese aval que tú recibes sea de alguien que realmente sea lo más correcto posible, porque las enfermeras nos caracterizamos por eso. Intentamos ser lo más coherentes posibles con lo que decimos, hacemos y pensamos. Entonces, romper eso de ahí para allá, pues nada. Entonces, lograr mantener esas líneas de pensamiento político para construir independientemente de los lados en los cuales nos encontremos, de las diferentes orillas en las cuales estamos. Entonces, no dejar solas tampoco a ninguna de nosotras, porque obviamente la idea no es pasar del anonimato al desprestigio, sino poder lograr que la gente que viene detrás se motive, lograr empoderamiento en esos estudiantes y que se sientan orgullosos. Mire, profe, yo le cuento que me he encontrado en este ejercicio político con muchos exalumnos míos y me han escrito y me escriben, profe, me siento orgullosa de usted, qué bueno. Compañeros míos que se han encontrado con estudiantes mías de la universidad que recuerdan cuando yo les hablaba de política en los escenarios, en los pocos escenarios obviamente que teníamos, porque usted estaba todo el tiempo en ese quehacer, pero en los escenarios académicos que teníamos la oportunidad de hablar de la importancia del rol de enfermería, me recuerdan, profe. Y eso para mí es mucho más importante que incluso este mismo ejercicio político, porque me motiva a poder continuar y seguir siendo, pues, uno de los ejemplos para que la gente pueda continuar, motivarse y seguir trabajando en unidad. Obviamente es muy difícil porque a veces puede propender por lo propio y no por lo comunitario. Entonces, eso es supremamente importante. Bueno, ya tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero a mí me gustaría que tú pudieras darle un mensaje a la población en general. Yo siempre he pensado y lo reitero, lo repito cada vez que puedo, que la enfermería es una de las profesiones más conocidas, pero una de las más desconocidas. Tú lo dijiste antes. ¿Cuál sería ese mensaje para la población en general sobre qué es la enfermería profesional? Y ahí me quiero centrar de manera importante y por qué es fundamental para el sector salud. Bueno, la enfermería profesional es esa persona que se ha preparado en la mayoría de universidades de 4 a 5 años, o sea, 4,5 a 5 años es el promedio de formación, donde nos formamos para cuidar en las diferentes etapas del ciclo vital, con un conocimiento crítico, un juicio clínico sobre todo. Es decir, nosotros somos quienes estamos allí pendientes de que si alguien dentro del equipo de salud se equivoca, nosotros no nos podemos equivocar. Es decir, somos ese filtro para que los demás profesionales de la salud que intervienen con mi paciente hagan lo que corresponda según el cuidado planeado que yo he ejecutado, que yo he escrito, que yo he realizado para mi paciente. Las enfermeras somos quienes también diagnosticamos, lo que pasa es que mentalmente ya uno se acostumbra y tú lo haces, pero necesitamos que eso se lleve a la práctica, necesitamos poder diagnosticar realmente, tenerlo completamente diverso, o sea, asegurando un módulo dentro de las diferentes historias que hay en los diferentes sistemas que tienen clínicas y hospitales, incluso en salud pública debería existir un módulo donde nosotros podamos tener en la historia clínica ese diagnóstico de enfermería, porque además diagnosticamos y mi idea es poder proyectar la enfermería de una manera diferente. Además, la enfermera, yo tengo por ahí uno de mis videos, podríamos estar salvando la vida. Y es porque en este ejercicio la gente no sabe la importancia de nosotros. Entonces, mi mayor explicación es decirle a la gente, venga, saqué uno de mis, y aquí con esto resumo y cierro, profe, saqué una publicidad que decía, usted se va a morir pronto, sí.
y abajo dice, seguimos permitiendo la fuga de talento humano en salud, sobre todo de las enfermeras, porque las enfermeras no podemos seguir cuidando bajo esa rigurosidad que nos está mostrando el sistema, y es que yo no puedo tener una enfermera con 3 auxiliares de enfermería en una unidad de cuidado intensivo. Y yo le digo a la gente, usted sabe que una mala intervención mía le puede estar costando la vida a un familiar suyo. Entonces la gente queda, es que el único que se equivoca dentro del sistema no es el médico, somos nosotras. Y nosotras somos un eje principal en el cuidado y en la atención. Y es que nosotras necesitamos lograr, profe, ese ratio enfermera-paciente supremamente importante. La gente tiene que saber que no todo el que lo está cuidando es enfermero, Ujú. ¿sí? Que hay Y una que, intrusión, ¿no? Ahí te quiero interrumpir para sí, reiterar que lo triste es que como no hay un número adecuado de enfermeras profesionales y enfermeros profesionales en Colombia, porque tenemos una de las cifras más bajas del mundo, increíble, ¿cierto? Tenemos 1,6 enfermeras por 1.000 habitantes, cuando la recomendación es 9 enfermeras por 1.000 habitantes, ¿cierto? Y pues lo que tú señalas, ¿no? Hay entonces otras personas que no están preparadas y que están ejerciendo los cuidados de enfermería clínicos y no clínicos con unos riesgos altísimos. Y esto es un llamado para la población en general de ojo con quién usted está contratando para cuidar a su personaje o a su paciente, ¿no? sí, Entonces de sí, acuerdo, tienes profe. toda la razón. Claro, y a eso necesitamos ponerle freno, profe, porque se fueron 3.000 enfermeros en el 2024 fuera del país. En el 2025 casi que alcanzaron los 4.000 enfermeros saliendo del país y estamos graduando 4.500 enfermeros anualmente. Eso quiere decir que nosotros, y además los enfermeros que se están llevando del país, son realmente los recién egresados, uno que otro que puede estar cursando sobre los 28, 30 años, y nos estamos quedando realmente sin quien nos cuide. Y eso es un mensaje de alerta porque en las diferentes, me he encontrado con profesionales que me dicen, pero pues, ¿qué pasa? Los enfermeros ya no son tan importantes porque hay otras profesiones que los pueden reemplazar. No. Desafortunadamente tenemos unas competencias dadas que hemos venido trabajando y bajo esas competencias somos quienes somos juzgados nosotros bajo esa rigurosidad. Y yo lo que le digo a todas las personas, y ya con esto cierro, y es que el juez cuando te lleva a un proceso disciplina, en este caso, bueno, el tribunal ético hará lo suyo, pero si nosotros acudimos a un juicio civil y penal, el juez va a mirar y va a evaluar mi competencia frente a la atención que estoy brindando. Y eso es supremamente importante para que todas las personas que son líderes de los diferentes servicios, instituciones macro, que tienen la posibilidad de tener allí injerencia, tenemos muy buenos ejemplos en Bogotá que hacen lo mejor porque el cuidado sea relevante, porque sea reconocido, porque sea bien remunerado, pero pues una, dos, tres instituciones quizás y el resto de instituciones pues mal, vamos mal en realidad con ese cuidado y esa seguridad que todos nuestros pacientes deben de tener en todo el territorio nacional. Bueno, un mensaje final en una frase, Sandra, para nuestros oyentes. Bueno, pues que no olviden que el pulso de la salud de los colombianos es supremamente importante y que el liderado de una enfermera pues nos va a llevar al éxito, profe. Bueno, pues Sandra, un placer poderte entrevistar. Espero que nuestras oyentes, mujeres y hombres, se animen a participar en este ejercicio político que significa el liderazgo de enfermería. Tú nos lo has mostrado, el liderazgo de enfermería en el área política precisamente es más necesario que nunca. La política necesita nuestras voces de enfermeras que entiendan la salud, que entiendan los procesos de cuidado y sobre todo la necesidad de la dignificación de las personas que están dentro de sus procesos de salud, enfermedad, cuidado. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Espero que este podcast sea escuchado por toda nuestra nación y que ustedes, enfermeras, enfermeros y gente en general, recuerden que la profesión de enfermería es la clave
y la que sostiene el sistema de salud en el mundo. Entonces, muchas gracias. Recuerden que soy Claudia Marcela Velázquez, enfermera, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería, líder de la Comisión de Incidencia Política y Liderazgo y líder también de el programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales como decana. Muchísimas gracias y esperamos que nos encontremos en el próximo podcast con dos personas que les van a interesar muchísimo. Un abrazo, Sandra, y mucha suerte. Gracias, profe.